Para el día de hoy vamos a ver en la clase de Geología Ambiental los parámetros para iniciar un plan de trabajo de obra o un PTO en una mina de carbón por el método de socavones, y se va a aplicar un ejemplo de los carbones del páramo del Almorzadero en los departamentos de Santander y en norte de Santander. Es un trabajo realizado por Álvaro Mancera Otero y presentado el profesor Juan Diego Colegial. En este informe se revisarán cada uno de los aspectos más importantes ambientales y geotécnicos para la exploración y explotación de una mina de carbón antracítico en el sector del páramo del Almorzadero, entre los municipios del Cerrito y Chitagá, en los departamentos de Santander y norte de Santander. Los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para presentar un PTO o un plan de trabajo de obra para una mina, se debe saber primero que todo su ubicación, cuál es su área y su extensión, en dónde se encuentra y cuáles son los sectores que se encuentran vulnerables a esta explotación o a esta actividad. El área carbonífera del páramo del Almorzadero es un área que comprende 300 kilómetros cuadrados y se encuentra localizado entre los límites de Santander y el norte de Santander, entre los municipios de Cerrito, Concepción y Chitagá, en parte del norte de Santander. Se encuentra comunicada por la Troncal Central del Norte, que es una vía que comunica a Málaga con Cúcuta y de esta une a Venezuela. En el sector se observan minas de carácter artesanal, las cuales son explotadas desde comienzos del siglo XIX y en las cuales se encuentran abandonadas algunas, y en algunas hay pequeñas extracciones en el momento. En general, los carbones de la región se encuentran en la formación Los Cuervos, donde hacia la parte media y baja de la secuencia se han reconocido 11 capas y 6 de interés, las cuales tienen espesores entre 60 centímetros y 1,20 m, según información dada por Carboriente. En otras formaciones como Carbonera y en la parte de la formación del Catatumbo se encuentran algunos mantos de espesor, pero no son de gran importancia para el volumen que se necesita. Este es un mapa realizado por Carboriente en 1989, en el cual se muestra la zona limítrofe del páramo del Almorzadero y el sitio donde se va a realizar la obra. Se observa que es una zona estructuralmente muy compleja, rodeada por sinclinales y anticlinales, que son los que están permitiendo el afloramiento de las unidades de carbón y de cada una de las capas que se observan de la formación Los Cuervos, que es la que vemos en este color. En este mapa más específico ya se encuentran cómo se ven ubicadas la geología de superficie. Se encuentran cómo es la formación Cuervos, que es esta amarilla, la cual se despliega por toda esta zona, que es una zona estructuralmente muy compleja, que se encuentra dominada por sinclinales y anticlinales, en los cuales se encuentran afloradas y actualmente se observan algunas minerías y algunas bocas de minas ya antiguas. Según los datos y los recursos determinados por Carbocol para la zona carbonífera del páramo del Almorzadero, se dividen en tajos estructurales. Entonces, se encuentran las reservas indicadas, como lo vemos en esta tabla, reservas indicadas, reservas inferidas y las reservas subeconómicas, con los valores subeconómicos, y se encuentran divididas en los sinclinales de importancia, que es el sinclinal del Delgadillo, el sinclinal de la Arena, el sinclinal del Almorzadero y el sinclinal de Aguabrí. Esto nos da unas reservas potenciales de 142 millones de toneladas, 621.382 millones de toneladas. En la zona del páramo del Almorzadero, principalmente el carbón que se observa es un carbón antracítico de una muy buena calidad, principalmente para carácter de exportación. Los requisitos ambientales como tal para la exploración y la explotación son: primero que todo, se toma en cuenta la guía minera ambiental, el cual es el instrumento de referencia para el manejo ambiental y por lo tanto es el que maneja todas las partes de las concesiones, y la concesión debe estar ajustada a estos requisitos. Las características y condiciones específicas del área son solicitadas según el artículo 272 del Código de Minas. Antes de iniciar los trabajos de exploración, se deberá diligenciar el formato de inscripciones de las medidas de manejo ambiental de acuerdo con la guía y con los reglamentos expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente. En esto se debe tener muy en cuenta el aprovechamiento forestal, lo cual es
que a la construcción e instalación de las obras de infraestructura necesarias para el proyecto, así como la apertura de vías, escombreras y patios de acopio, requiriendo el despeje y remoción de áreas con vegetación. Esto es muy importante porque nos permite conocer el área en el cual se va a generar la infraestructura, cuáles son las mejores rutas de acceso hacia el sector y cuáles son los sitios que vamos a requerir para escombreras o para alojar los materiales de desecho. Los requisitos. La justificación técnica de las necesidades para realizar el aprovechamiento forestal. Se necesita el plano de ubicación con coordenadas geográficas planas y delimitación, establecimiento de los linderos, de las áreas solicitadas para el aprovechamiento forestal, régimen de propiedad de las áreas, objeto de aprovechamiento forestal, extensión de las áreas de objeto de aprovechamiento, así como identificación taxonómica de especies, volúmenes, cantidad de peso y aproximadamente, y el uso que se pretende dar a los productos. Esto es básicamente hacer un reconocimiento biológico de todas las especies que se encuentran alrededor y que se pueden ver afectadas por cada una de las obras que se van a realizar. A la presentación del plan de aprovechamiento forestal en el que se incluya un inventario estadístico con error de muestreo no superior al 15% y una probabilidad del 95%. Se deben indicar los proyectos compensatorios, tales como protección, conservación, repoblación forestal, que se contemplarán en el estudio de impacto ambiental del proyecto. Estos son los requisitos principales, ya que dependiendo de las áreas que se van a ver afectadas, de los sectores donde se van a ver afectados, se va a tener que hacer diferentes obras para mitigar el impacto. Otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la ocupación de los cauces, lechos y corrientes. ¿Cómo va a ser la disposición de agua en el sector? ¿Cómo vamos a ver afectada esa zona? En caso de ser necesaria la construcción de obras que ocupen cauces de una corriente o depósitos de agua, bien sean infraestructuras propias del proyecto vial o instalaciones necesarias para la explotación. Los requisitos. Toda obra típica de construcción requiere una temporalidad, un conocimiento básico del comportamiento de la corriente de los sectores afectables con planos y escalas adecuadas, impactos ambientales previsibles, obras típicas de protección de control torrencial para cada sector a intervenir, procedimientos constructivos. Eso más o menos es conocer cómo es el comportamiento de cada uno de los causales o cada uno de los ríos para saber qué volumen de agua tiene, cuáles son sus temporadas de inundación, cuáles son sus temporadas de sequía y cómo podemos aprovechar este espacio. En la concesión, como vamos a utilizar muchas veces se utilizan las aguas que son propias del sector, entonces se tiene que hacer una concesión de aguas superficiales. Esto es generar instalaciones en el cual el proyecto genere una explotación viable y se debe tener en cuenta los siguientes requisitos: caudales característicos de la corriente y cuerpos de agua que se utilizarán en el proyecto. Esto es decir, hacer un inventario de las aguas que se utilizan, qué volumen, qué caudal tiene y cuánto es lo que nosotros vamos a utilizar en eso. Se deben hacer diseños típicos o diseños de captación, diferentes caudales, diferentes formas de drenar, de llevar el agua a ubicarla al sector donde lo tenemos que corregir. Para esto se deben realizar diferentes construcciones, montajes, obras, trabajos de explotación. Vamos a ver en términos generales cuáles son los parámetros ambientales y geotécnicos para la explotación de carbón antracítico, ya metiéndonos en el ejemplo del páramo El Almorzadero en el departamento de Santander y norte de Santander. Primero que todo es el ajuste del PTO. El PTO es el plan de trabajo de obras, que es lo primero que se debe entregar para pedir cualquier solicitud ante el Ministerio de Medio Ambiente, ya sea para pedir en la zona en concesión o para empezar a generar algún trabajo de exploración o de explotación. En este plan de trabajo de obras, que es un trabajo tanto como a corto, como a mediano, como a largo plazo, ya que a medida que se va generando la obra, se van requiriendo diferentes tipos de ajustes para mantener y controlar la minería y disminuir al máximo el impacto ambiental que se está generando sobre la zona. Las características: ubicación de los frentes mineros, programas de reserva explotables, el análisis de la sensibilidad de la mina, los requerimientos de producción, las necesidades de maquinarias y equipos, las obras de infraestructura y el análisis de costos e inversiones. Estos son los marcos generales que se utilizan. Segundo,
La apertura y desarrollo del frente minero, ¿qué es? Darse cuenta de cómo se encuentra, qué geología tenemos, cómo debemos empezar a explotar esa mina, ya sea a cielo abierto o por método de socavón. Según lo observado en la geología del páramo del Almorzadero, los métodos más adecuados, y son los métodos que se vienen trabajando tradicionalmente, es un método de una minería subterránea, la cual vamos a ver posteriormente cuál es el método más utilizado en este tipo de minería. Las obras civiles y de infraestructura son todas las obras que se necesitan para poner en marcha la actividad minera. En esto también se tiene que tener en cuenta la parte de la infraestructura de transporte, que son las vías terrestres, las bandas transportadoras, todo lo que tiene que ver con el transporte del material desde que se extrae hasta donde se le deja al vendedor. Las obras civiles, que son toda la parte de casinos, campamentos, talleres, polvorines, infraestructura, comunicación, bodegas y obras. Todas estas actividades civiles deben estar previamente documentadas con mapas en los cuales se determinan las áreas que van a ser involucradas y cuál es el aporte que se tiene que hacer para el mejoramiento ambiental según el área que se utilice. Los métodos de explotación más utilizados para esta minería de socavón en Colombia es el método de cámaras y pilares, en el cual se basa en que se tienen en cuenta ciertos pilares que son las mismas rocas para sostener el techo, y en el fondo se generan cámaras en las cuales se va extrayendo el mineral. En estas cámaras se genera todo el proceso o toda la operación de la mina, lo que quiere decir en la extracción, en el cargue y en el transporte del material fuera de la mina. Generalmente se emplean yacimientos con buzamientos menores a 30 grados. Todo esto depende de la geología que nos vayamos encontrando en el sector, pero es uno de los métodos más utilizados culturalmente en Colombia. Este es un ejemplo de cómo se maneja una extracción del mineral por medio de un malacate, en el cual la vía principal o el túnel principal, la bodega principal, es por el cual se transportan los carritos que arrojan todo el material en una zona de reserva, y la cual es sacado ese material por medio del malacate, es depositado en una tolva que lo envía a la zona de beneficio. Las obras civiles y de infraestructura. En la parte de vías, viendo la geología y tomando como ejemplo nuestro sector del Almorzadero, vemos que el sector se encuentra la vía principal, que es la troncal norte, que viene desde Málaga, pasa por el municipio del Cerrito y atraviesa todo el páramo del Almorzadero, pasando por Chitagá, llegando a Pamplona y yendo hacia Cúcuta. Vemos que alrededor de esta troncal se encuentran antiguos frentes mineros que han sido abandonados o que actualmente se encuentran en explotaciones, pero la verdad de una forma bastante artesanal. Estos son algunos sectores de las bocaminas antiguas que se encuentran ubicados en el sinclinal de Delgadillo, que es uno de los sectores más importantes. Entonces vemos cómo estructuralmente tenemos una geología bastante compleja, donde está seguida por una serie de sinclinales y anticlinales, en los cuales todos los frentes de minas se encuentran alrededor de la vía. Más adelante vemos algunos aspectos geotécnicos en los cuales vamos a tener en cuenta todos estos accesos a este sector. Bueno, vamos a ver algunos aspectos en la parte de la geotecnia necesaria para las vías, túneles y escombreras, que son los tres parámetros principales que se deben entregar en un plan de trabajo de obra, ya que esto es lo que primero el Ministerio del Medio Ambiente requiere para cualquier obra civil, obra minera o para cualquier infraestructura que se vaya a hacer en el país. Las clasificaciones geomecánicas tienen por objeto caracterizar y determinar los macizos rocosos en función de una serie de parámetros en los cuales se asigna un cierto valor. Por medio de la clasificación se llega a calcular los índices característicos de la roca que permiten describir numéricamente la calidad de la misma. Es una herramienta muy útil en el diseño y construcción de obras subterráneas, pero debe ser usada con cuidado para su correcta aplicación. Puede y exige conocimientos y experiencia por parte de quien la utiliza. Las clasificaciones pueden ser basadas en la etapa de diseño y también durante la obra. En la etapa de diseño se permite estimar el sostenimiento necesario en base a las propuestas del autor de cada sistema de clasificación
y durante la obra permite evaluar la calidad del terreno que se va atravesando conforme avanza la excavación. Esto básicamente es que se hace un diseño previo para más o menos determinar cuál es la geología, cuáles son las características físicas regionales que se encuentran involucradas en el sector, y durante la obra pues se van determinando más detalladamente cada uno de los diferentes estratos o cada una de las diferentes litologías que se van encontrando, pero ya en una escala más detallada y dependiendo de su uso, si son para una vía, para una escombrera o para un sitio donde se va a ubicar alguna estructura civil. En este método, para determinar la geotecnia, una buena geotecnia de esto se debe tener en cuenta primero la descripción de núcleos basados en el método de RQD, determinado, y en estos métodos pues se determina el porcentaje de recobro del núcleo, el porcentaje de RQD, que es las cualidades cualitativas de la roca, el tipo de roca, y se determinan los ángulos de inclinaciones tanto de las diaclasas como de la estratificación. Eso es como para ir teniendo una visión general de lo que vamos a encontrar en profundidad. El índice RQD es un parámetro determinado por Dirk Payton desde el año de 1969 más o menos, en el cual se miden las cualidades de la roca. Entonces la determina en diferentes porcentajes dependiendo de cómo se encuentra estos sectores, si es una roca muy mala, mala, regular, buena o muy buena, dependiendo de los porcentajes que se estimen, ¿sí? Este es el complemento para una clasificación del sistema de Wieniawski, que es determinar el valor de RQD y a esto adicionarle los valores que se tomaron en campo, los valores que se tomaron de la roca en superficie. ¿Cuáles son estos valores? La estratificación, el rumbo, el buzamiento, qué direcciones tienen las diaclasas, qué estructuras tienen las diaclasas, si son diaclasas planas, rugosas, están rellenas de material, pasa mucha agua, todas esas cualidades que uno le observa en la roca en superficie, integradas con las cualidades que se observaron en el núcleo, que ya es la parte del subsuelo. Ya. Entonces, unimos estos dos conceptos para determinar una clasificación. Esta clasificación nos va a determinar qué tipo de roca es el que tenemos y en la cual cómo vamos a empezar a determinar cada uno de los tipos de túneles o estructuras que vamos a hacer. Este es un ejemplo de cómo se empieza a hacer un modelamiento de un túnel, más o menos cuáles son los parámetros importantes que se deben tener en cuenta, qué es un revestimiento, dónde van los sostenimientos, qué es la contrabóveda, los perfiles de socavación, todo eso. Esto es más o menos las condiciones. Debemos tener un modelo en el cual nos indican cuál es la estructura, hacia dónde van los planos de diaclasa y cómo es la mejor forma en la cual debemos empezar a generar los túneles. Debemos tener en cuenta que las orientaciones estructurales pueden ser favorables o desfavorables según a nuestro criterio, pero debemos tener muy en cuenta que para hacer un corte favorable a nuestras necesidades debemos hacer un corte perpendicular a las capas, no en esta forma se ve paralelo a las capas. O las estructuras tanto sinclinales como anticlinales también favorecen o desfavorecen en este caso el túnel. Las estructuras sinclinales en realidad no favorecen mucho la parte de la geología, ya que permite flujo de agua hacia el interior de los túneles y la distribución de las tensiones no es muy favorable, cosa contraria que sucede con los anticlinales, ya que ellos por su forma y sus orientaciones de las diaclasas generan que el flujo del agua se entienda de ir siempre al exterior del túnel y no se vaya a posar adentro del túnel. Estas son las orientaciones más favorables en las cuales un túnel debe ir cortando cada una de las estructuras. Entonces tenemos el rumbo y vemos que la dirección del túnel va perpendicular a cada una de las capas, las va cortando cada una de las capas de interés. Alguna representación de cómo vemos las diaclasas, los patrones de diaclasas y la estratificación y cómo vamos cortando el túnel. En este punto vemos cómo se comporta la estratificación, cómo va el túnel perpendicular a su rumbo y cómo están ahí los dos planos de diaclasa que son los que tenemos como J1 y J2. Estos conceptos generales es para determinar las condiciones físicas que pueden ser puestas y pueden ser utilizadas tanto para las vías como para las escombreras
como para la parte de la ingeniería civil, donde se van a ubicar cada uno de los campamentos y de infraestructura necesaria para el manejo de la obra. Uno de los aspectos interesantes es la meteorización. Ya sabemos que existen meteorizaciones químicas, meteorizaciones físicas, procesos de disoluciones, procesos de erosiones, que son cuando la roca in situ se rompe en pequeños fragmentos, se disuelve, se descompone y se convierte en otros minerales, más que todo de tipos arcillosos, los cuales pueden ser transportados por el agua y pueden ser removidos. Entonces estos son los tipos de meteorizaciones principales. Teniendo en cuenta todos estos factores geotécnicos que hemos hablado, que hemos observado, entonces vamos a clasificar la roca. Vamos a clasificar la roca o el suelo en 3 parámetros teniendo en cuenta el perfil de meteorización o el modelo de perfil de meteorización que nos da Dirt Pattern para las rocas. En este caso decimos, según los criterios de Dirt Pattern, se dice que el suelo o el subsuelo se puede estar dividiendo en 3 zonas. En los horizontes, que son, la zona de suelos, que es una zona que está dividida en 3 horizontes, un horizonte 1A, horizonte 1B y 1C. En una zona que es la roca meteorizada, que es la roca de tipo 2, tipo 2A o tipo 2B, y en una zona de la roca no meteorizada o la roca sana, que es la mejor, pues la roca que no se ha encontrado con ningún proceso de erosión. Estos parámetros nos dan una permeabilidad y unas propiedades físicas en cada uno de los tipos de suelo. Entonces este es nuestro perfil de meteorización. Dependiendo de los valores de RQD que nos dieron en el sondeo y dependiendo de los porcentajes de recobro, se da una clasificación y se caracteriza en qué tipo se encuentra, si es en tipo de suelo o es roca meteorizada o es una roca fresca. Ahí se determinan los parámetros. Adicional a este, se debe tener en cuenta los análisis físicos. Son pruebas de corte directo, de corte cruzado, en el cual se va la capacidad que tiene la roca para tener compresiones y tensiones. Esas tablas ya se encuentran en libros, es mirar más o menos qué tipo de roca es la que tenemos, qué condiciones tiene y mirar ahí el valor o el valor que tiene para esa propiedad física de la roca. Teniendo en cuenta todos estos factores que se habló del método de Dirt Pattern y el método de Wieniawski, se van a desarrollar perfiles de meteorización del macizo rocoso. Estos perfiles de meteorización del macizo rocoso son los necesarios para implementar cualquier obra o infraestructura que se vaya a realizar con el fin de mitigar los impactos, de prevenir de pronto catástrofes o algún tipo de inconvenientes que se estén generando. Entonces, dependiendo de este perfil que se generó, teniendo en cuenta los parámetros ya hablados, se determina qué tipo de roca es y ahí se empiezan a generar los cortes. Este ejemplo es un ejemplo diseñado para unas vías, es un ejemplo dado para un método de corte de cajón en el cual pues se conocen cuáles son las características de cada una de las rocas que tenemos y en las cuales pues se puede saber qué tipo de obras es la que debemos utilizar más conveniente para de pronto evitar caídas de roca o destrucción de la calzada o de la zona donde se está haciendo la infraestructura vial. La infraestructura vial, la infraestructura de la mina en general. Esto es una forma de más o menos como si se tiene pensado una línea, una vía, en este caso, pues cómo se toman los datos, cada una de las familias de viaclasas, de rumbos, todos los datos y cómo es su ubicación en un mapa para poder ser georreferenciado y tomado en cuenta para los datos. Es un ejemplo de cómo se unen los perfiles cómo se realizan los perfiles de meteorización basados en la descripción de un núcleo en el cual nos dieron unas condiciones y unos tipos de roca y integrados a un análisis que se hace con un método geoeléctrico en el cual nos dio unas características y unas características de la roca, de capacidad física de la roca. Entonces se generó un modelo, tomando esos datos se generó un perfil de meteorización en el cual se ve cómo el macizo rocoso se encuentra dividido en sus diferentes tipos de roca. Vemos cómo tiene una roca tipo 2A, una roca 2B y cómo aquí abajo aparece una roca tipo 3 que es una roca fresca, ya una roca que no tiene ninguna meteorización. A su vez, estos análisis también nos permiten para determinar cómo se encuentran las capas, qué litología es la que tenemos,
Todo esto se hace con la determinación geotécnica y con los conocimientos previos adquiridos del sector. Todo va dividido, seccionado en qué kilómetros que se va realizando cada una de las obras y qué es lo que estamos viendo. Aquí en el tramo general, el túnel iría en todo este sector, atravesando todo este sector, y estos fueron los registros que se tomaron y el análisis que se hace del macizo rocoso. Para las escombreras, ya teniendo en cuenta la geología del sector, habiendo mirado los diferentes aspectos geotécnicos, se miran cuáles son los sectores con mayores capacidad para generar terrazas que acumulen material. Esto es bastante importante porque las cárcavas o las zonas donde se van a acumular el material tienen que ser zonas que no se encuentren a grandes caudales de agua ni a corrientes que las vayan a afectar. Entonces se debe tener muy en cuenta eso, que preferiblemente estos botaderos o zombies se deben hacer a unos 30 metros fuera de cualquier cauce o de cualquier quebrada o río, con el fin de no intervenir en ese sector. Más o menos cómo se va diseñando cada uno de los terraceos en cada uno de los sectores, con sus filtros, sus gaviones de protección y todo para no intervenir demasiado en la parte ambiental. Al final de las escombreras se debe hacer un volumen, un registro del área que se está utilizando. Este registro del área es bastante importante, al igual que como se hace con los botaderos, se hace también con las vías y con la parte de la ingeniería civil. Esto es para determinar el área el cual estamos utilizando y qué debemos hacer para arborizar y para mitigar el impacto, ya que las normas ambientales nos dicen que por cada metro cuadrado que se utilice en una obra se deben plantar 10 árboles. Entonces ya tenemos, esto se hace, es un estudio previo que se debe entregar mucho antes de que se empiece la obra, ya con el impacto. Bueno, cuántas áreas, qué área es la que vamos a ver intervenida, ¿sí? O sea, cuánto es nuestro aporte, qué debemos arborizar, cuántas son las plantaciones que se deben hacer y qué es lo que se va a hacer en ese sector. Particularmente en este sector la vegetación es bastante baja, principalmente son frailejones, es zona de alto páramo, es una zona conflictiva para la parte de la extracción sin generar gran impacto ambiental debido a su ubicación. El páramo del Almorzadero, una reserva de agua, la vegetación es básicamente baja y yo creo que es uno de los problemas ambientales de mayor impacto que están imposibilitando el proceso de este proyecto. Como vimos, para conclusiones finales, pues se reconocieron algunos de los parámetros ambientales y geotécnicos principales para tener en cuenta en un plan de trabajo de obra. Se desarrollaron un ejemplo en el cual se puso en práctica los parámetros necesarios para esta obra. Se determinaron los aspectos favorables y se reconocieron los aspectos negativos para el proyecto y se determinaron los aspectos técnicos y la viabilidad del proyecto. En conclusión general de este proyecto, se observa que a pesar de que lleva muchos años que se ha tratado de implementar una minería responsable en este sector, no ha sido posible porque el sector, a pesar de que se encuentra ya bastante intervenido por minería artesanal antigua, por la misma troncal y por las mismas adecuaciones civiles que están haciendo actualmente, esto geológicamente es bastante impactante debido a que las capas del carbón antracítico se están desplazando por todo el páramo del Almorzadero y están cubriendo gran parte de la parte más alta del páramo, perjudicando en este caso pues toda el agua del río Servitá y del río Chitagá y de todas estas afluentes de agua que están irrigando estos municipios. Muchas gracias. La bibliografía principal fue la Guía Minero Ambiental y con algunos otros temas tomados de la cadena de carbón en Colombia y otros